Gloria a Dios, es una bendición. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Los que me puedan acompañar ahí con sus Biblias, en el Evangelio de San Juan, otra vez vamos a continuar esta tarde con la ayuda del Señor en lo que el tema que dejamos ayer anoche allá en Lancaster, pues fue donde tuvimos el servicio anoche. Es una bendición y estaremos detenidos en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan en esta tarde. Damos gracias a toda la audiencia, tanto los que están aquí dentro del santuario como los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Es una bendición llegar hasta muchos hogares, a lugares de trabajo, a restaurantes, hay gente en los carros, en toda forma. Pero lo bueno es saber, como dijo el apóstol San Pablo en una oportunidad cuando lo pusieron preso, que la palabra del Señor no está presa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Lo que decía hermano Armando es de prestarle mucha atención hoy en este momento. Toda la confusión que hay en el mundo, prestemos mucha atención. Lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y también lo habla en San Lucas. Lo que está pasando en este momento, lo que dijo el profeta Daniel en el capítulo 12, que muchos viajarán de aquí para allá y de allá para acá, hablando en la rapidez que la gente se llega de un lugar a otro. Y la ciencia, dijo, se aumentará en aquellos tiempos. Estamos viendo cómo ha avanzado la tecnología, estamos viendo la confusión a nivel mundial, estamos viendo cómo se equivocó el Vladimir Putin, pensó que en 3 días iba a conquistar ese país y la cosa, esto lo que está trayendo es más confusión. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cómo países se fueron agregando a la guerra. Es probable que muchos más países se vayan a ir agregando. Bueno, ya usted posiblemente está viendo las noticias y también si es estudiante de la Biblia se da cuenta que cuando toda esta confusión, cuando vean esta guerra, cuando vean confusión, cuando vean pestilencia, hay que estar preparado porque ese cielo se va a abrir, los muertos en Cristo van a resucitar, los que estemos vivos saldremos al encuentro con el Señor allá en las nubes. Amén. Esa es la esperanza que hay para nosotros. San Juan capítulo 8 y versículo 12, un solo versículo vamos a leer y ahí nos vamos a detener un momento siempre en esta serie descubriendo quién es Jesús. Amén. Dijo el Señor aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 8 y versículo 12: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y ese va a ser el pensamiento de esta tarde. Yo soy la luz de este mundo. Amén. Oramos todos. Le damos gracias, Padre bueno, en esta tarde porque nos permite tomar esta palabra, Señor. Su palabra es vida, su palabra es eficaz y ha sido mi oración y es mi oración, Padre eterno, que podamos ser luz a este mundo, Señor, que está en tanta confusión, que hay tanta dolencia, Señor, que hay tanta gente sufriendo en este momento, Señor. Nuestras oraciones llegan hasta ese país, Padre Santo, de Ucrania, donde tanta gente inocente ha muerto y está muriendo, Señor. Donde hay confusión política, donde hay una necesidad del evangelio en los países vecinos, Señor. Oramos también por esta nación, Padre bueno, donde la gente, Señor, ha llegado el conformismo a tantas personas, que aún al pueblo suyo, Señor, el pueblo de Dios, Padre de la gloria, hay tanta gente con ese sueño espiritual en este momento, Señor. Le ruego, Padre bueno, traiga avivamiento a esta nación, Señor, que la gente pueda ver la gran necesidad que hay en este momento, Señor. Hay gente que ve lo que está pasando alrededor y el Señor se queda para segunda instancia, se queda el Señor para la segunda clase de las prioridades. Padre bueno, ayúdenos
Señor, que podamos poner al Señor en nuestra lista de prioridades, que podamos entender que la venida del Señor está a la puerta, Padre bueno, que así, oh Señor, oh Padre Santo, su palabra dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también su venida, Señor. Ayúdenos, Padre bueno, para que podamos estar con los ojos bien abiertos, esperando, Señor, el sonido de esa trompeta, Padre bueno, en este momento. Oh Señor, traiga avivamiento a los hogares para que podamos ver, oh Padre amado, la gran necesidad de este mundo. Le ruego, Señor, por los hogares desintegrados, por aquellos hijos pródigos que se han ido de la casa, por aquella joven que se ha ido de la casa, por aquel joven que se ha ido de la casa, por aquel hogar que está en división en este momento. Oramos, Padre Santo, y que esta palabra nos pueda redarguir a nosotros en este día, que así como Cristo fue la luz del mundo en aquella oportunidad, sigue siendo la luz en este día y nos ha dado de esa luz para que sigamos alumbrando en este mundo que se está perdiendo, Señor. Y le daremos siempre la honra y la gloria a usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano, en este día. Le damos gracias a Dios. Estábamos hablando de la necesidad que hay de saber quién verdaderamente es Jesús, el Hijo de Dios. Hablábamos que hay muchas personas aún dentro de la iglesia que no sabe cómo guiar una persona a Cristo, que no sabe cómo describir o cómo hablar realmente o describir quién es Jesús cuando la gente le pregunta. Hay personas que siguen a Jesús, pero realmente no sabe a quién está siguiendo. Es bueno que sepamos a quién nosotros estamos siguiendo. Aún el Señor lo seguía mucha gente. Cuando vimos del milagro que hizo en el capítulo 6 de la cantidad de personas que el Señor alimentó, muchos lo seguían porque les daba comida. Otros lo seguían porque les encantaban las enseñanzas que él daba, pero no habían entendido a quién estaban siguiendo. A punto que él les preguntó en una oportunidad: ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Y unos contestaron que algunos decían que quizás era uno de los profetas, que era alguien más, y no tenían una definición clara hasta que apareció un hombre de los que lo seguían y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y que nosotros sepamos que estamos siguiendo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cuando él se les presentó en ese milagro que vimos anoche, estaba presentándoles como el pan de vida. Aquel hombre y aquella persona, el Dios que puede saciar a cada persona que busca saciarse en los placeres del mundo. Y déjenme, voy a aclarar de una vez antes de ir más profundo en esto. El ser humano fue creado por Dios y para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras la persona no entienda eso, vivirá en confusión. Y mientras no le entregue su corazón a Cristo, buscará siempre saciar ese vacío en cualquier cosa de este mundo. Estamos hablando de todo lo que el mundo ofrece: placeres, riqueza, gozo, alegría, droga, dinero, placeres, trabajo. Busca dónde saciarse en algún lugar, porque anda buscando cómo llenar ese vacío, pero no encuentra satisfacción en nada de lo que este mundo ofrece. Y se lo digo por experiencia. Yo estaba en una situación, en un momento en que yo les cuento que económicamente estábamos estables, o sea, teníamos lo que necesitábamos, teníamos casa, teníamos una familia, teníamos carro, teníamos buen trabajo, ganaba suficiente dinero, buen seguro médico, todo lo que uno pueda necesitar en esta vida, ahí estaba. Pero había algo que hacía falta. Yo sentía que algo estaba fallando, algo no estaba funcionando. Hasta el momento que el Señor Jesucristo me abrió los ojos, esa luz llegó. Y yo le dije a mi esposa: tenemos que ir a la iglesia. Y la intención era
ir a conocer cómo era en esta iglesia, cómo era en la otra iglesia, después a la otra iglesia, como quien va al mall o como quien está comparando allí, comprando en Amazon a ver cuánto vale acá, pero luego voy a ir acá, como que está buscando vuelos para un lugar, a ver a cómo están aquí en American Airlines, cómo están en Delta. Vamos a ir a shop around, a ver cómo están las cosas, pero Dios tenía otro plan. Al primer lugar donde yo llegué, el Señor tocó mi corazón, tocó nuestro corazón, y ese día le entregamos nuestro corazón a Cristo. Y sabe que han faltado cosas de las que tenía en ese momento. Ha faltado trabajo, ha faltado dinero, ha faltado seguro médico de ese tiempo para acá, pero no me ha faltado el Señor. Y con Cristo yo lo tengo todo. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Los líderes religiosos de ese tiempo estaban siempre viendo a ver qué más aparecía, y por eso es que se les aparece el Señor alimentando a aquella multitud para darles a conocer que Él es el pan de vida. Y Él dijo: el que a mí viene, el que come de este pan no tendrá hambre jamás. El que bebe de esta agua no necesitará cervezas el fin de semana. Amén. Porque está bebiendo una agua que verdaderamente sacia la sed que la persona tiene. Gloria a Dios. Entonces Él continúa hablándole a las personas, y en el capítulo 7 se presenta en la fiesta de los tabernáculos, y es cuando Él dice: en el último y gran día de la fiesta, el Señor se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego se aparece en el versículo 8, y es cuando Él se presenta como la luz de este mundo, y Él dice: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, hay cosas que nosotros necesitamos entender cuando estudiamos la Biblia. Hay que ver esto en el panorama entero aquí, porque el Señor está hablando acerca de esto. En el principio del capítulo 8, o viendo el contexto anterior y viendo también el contexto posterior para poder entender mejor, en el principio del capítulo 8 dice la Biblia que el Señor llegó al templo, y ahí también al Señor se le presentó, o le presentaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Entonces el Señor Jesucristo lo llama a todos los que estaban allá alrededor cuando le dijeron a Él: fue sorprendida en acto de adulterio, y nuestra ley dice que tiene que ser apedreada. Entonces el Señor Jesucristo, y yo sé que allá hay bastante confusión para mucha gente, porque quitan la mirada de la enseñanza que el Señor quiere dar y se ponen a pelear por averiguar qué era lo que el Señor estaba escribiendo en el polvo de la tierra. La Biblia dice que el Señor, cuando empezó a escribir en el polvo, y luego les dijo a los que estaban ahí: el que esté libre de pecado, arroje la primer piedra. Y todos comenzaron a dejar su piedrita ahí y salieron caminando. Amén, gloria al Señor. Y de esa gente todavía andan bastantes por ahí, que andan con la piedra en la mano, listo para acusar a las personas, y nunca vemos nosotros, o la persona ve el pecado que cada persona tiene. Lo único que pecamos diferente, pero todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Pero unos pecamos de una forma y otros pecamos de otra. Ahora, la diferencia que hay con el que ha recibido a Cristo es que nosotros, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero tampoco nos da libertad para pecar. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras estemos en este mundo, estamos en esta naturaleza pecaminosa, y vamos a cometer pecado de una forma o de otra. Pero por eso tenemos a Cristo Jesús, que nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a Dios por ello, porque muchos nos tenemos que arrepentir todos los días. Un día les dije: hasta por ese lapicero que se trajo del banco hay que pedirle perdón al Señor, y muchas veces intencionalmente los vemos bonitos y lo agarra.
o hay exceso de algo en el trabajo y decimos, aquí hay bastante, de todas maneras me lo voy a llevar. Eso se llama robar. ¿Cuántos dicen amén? Para los que están allá, los que están aquí no, yo sé que son honestos ustedes, amén, los que no están viendo allá. Eso se llama robar, amén. Papel, paperclip, lapiceros, lápices. No, bueno, no voy a seguir mejor porque es peligroso le profetice a alguien. Amén, gloria al Señor. Entonces, y porque nosotros en el humano ponemos el pecado en una balanza y alguien se llevó un botecito de estos de un lugar, pero otro se llevó un micrófono, entonces esto vale más, entonces ya nosotros lo ponemos en balanza. Pecado es quebrantar la ley de Dios, y no hay grises, no hay blanco, pecado es pecado. La ventaja es que la sangre de Jesucristo nos perdona, y aquella persona que no se ha arrepentido, si viene a mí, dice el Señor, yo le perdonaré sus pecados. Gracias a Dios por ello. Entonces llegaron donde esta situación que estaba con esta señora que habían sorprendido en el acto, y el Señor comenzó a escribir en la tierra. Creo que el único que se daba cuenta que era lo que escribía era el profeta Jeremías, cuando escribió diciendo, escribirá el pecado de ellos en el polvo de la tierra. Fue el único que había escrito en el Antiguo Testamento que el Señor iba a escribir el pecado de ellos en el polvo de la tierra. Cuando él comenzó a escribir, entonces pusieron las piedras ahí y comenzaron todos a caminar. Ahora, vemos, ese es el contexto anterior, que había una persona en una ceguera espiritual porque estaba en pecado, ceguera espiritual. Pero más adelante en el capítulo 9, él se encuentra con un muchacho que está ciego de la vista, y el Señor allí también hace lodo en la tierra, le pone los ojos, y aquel muchacho recobró la vista. Entonces él está diciendo que él es capaz para sanar la vista física y también para sanar la vista o la ceguera espiritual de cada persona en este mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Entonces, cuando él dice, yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, quisiera que veamos así rápido que la luz de Cristo nos libera a nosotros de las tinieblas. Y el mismo apóstol Juan escribe más adelante en las cartas que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos si no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos una seguridad, que la luz de Cristo a nosotros nos ha libertado de las tinieblas, de la ceguera. Posiblemente usted se acuerda cuando le hablaba a las personas acerca de Cristo, y aquella persona como si nada. Amén. Completamente la persona ciega, que no puede ver, no puede entender lo espiritual. A mí me dijo alguien que le explicara. No ha llegado a la iglesia y me decía, explícame eso de las ofrendas y los diezmos. Yo tengo problema con eso en las iglesias. Y le digo yo a él, te lo puedo explicar, pero son cosas espirituales, y la Biblia dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Con una mente carnal nunca vas a entender las cosas espirituales. Tienes que venir a Cristo para que puedas ver con los ojos espirituales, y entonces tú vas a entender. Pero hay gente que sufre de esa enfermedad, de esa ceguera espiritual, que no pueden ver, no alcanzan a ver. Estaba leyendo que hay una enfermedad que ataca en los países que son bastante fríos, así como Alaska, como Canadá. Se llama Seasonal Affective Disorder. No sé si lo pronuncio bien. Es un desorden que afecta nada más por temporadas. El cuerpo necesita sol. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando la persona se asolea, el metabolismo trabaja diferente. En la sombra y necesita luz. En la sombra, en la comodidad, en la oscuridad, rápido baja sueño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hay sol bastante luz, es difícil dormir. Y el metabolismo de la persona trabaja de una forma más acelerada, más diferente. Entonces, a eso las siglas es SAD, que es un Seasonal Affective Disorder. Y esto también afecta no solo la vida o la persona física, sino que también esas mismas siglas la usan también para un spiritual affective disorder. Amén, no sé si me va entendiendo. Porque también la persona, cuando hay falta de luz, también le baja sueño y le baja el deseo de estar en la comodidad. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la luz de Cristo, yo le garantizo a toda la persona que está acá, si usted se queda un fin de semana en la casa y no viene a la iglesia, su cuerpo el siguiente fin de semana no va a querer estar en la casa de Dios. ¿Cuántos se identifican con eso? No tiene que levantar la mano, pero la sonrisa dice mucho. Amén. Y eso viene a traer el desorden espiritual que afecta a la persona cuando estamos alejados de la luz. Y por eso es que la luz es tan importante en la vida de la persona. Y esa luz que se presenta acá es Cristo Jesús, aquel que nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, para que ahora nosotros busquemos y tengamos el deseo de estar cerca de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo bueno es saber lo que dice el apóstol Juan, que si nosotros hemos cometido pecado, que si nosotros nos hemos alejado, la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Gloria al Señor. En segundo lugar, también la luz de Cristo Jesús nos permite ver mejor y conocer también la verdad. Ese texto lo han citado en muchas oportunidades, lo que el Señor Jesucristo les dijo a los judíos, los que estaban ahí: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Y esa libertad es la libertad que cada uno de nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús. Realmente nos ha librado de la condenación eterna, nos ha librado del pecado, y ahora el Señor ha puesto en nosotros también una alabanza nueva y un cántico nuevo. Cuando la persona ha encontrado libertad en Cristo Jesús, puede levantar sus brazos, adorar al Señor, puede cantar, puede dar un amén, puede darle un aplauso al Señor, al saber que ahora nuestra libertad ha sido completa. Gloria al Señor, ya fue pagada. Pero siempre hay personas que han recibido a Cristo y todavía se mantiene en aquella esclavitud espiritual. Y me acuerdo cuando se firmó la ley aquí en Estados Unidos, que tenían que dejar libre todos los esclavos que trabajaban en los tiempos de Abraham Lincoln. Cuando se firmó esa ley de que los esclavos salieran de las algodoneras y cultivando tabaco, tenían tantos esclavos y los libertaron. Pero en ese momento, cuando les dieron libertad, muchos de ellos prefirieron quedarse mejor trabajando ahí, porque le tenían miedo a lo desconocido. Amén. Y yo creo que eso a nosotros muchas veces nos priva de las cosas que Dios puede hacer con nosotros, porque estamos todavía con miedo a enfrentar aquello que no podemos ver. Déjeme decirle en esta tarde: el Hijo de Dios no camina por vista. El Hijo de Dios debe moverse por fe en Cristo Jesús, sabiendo que Él nos ha libertado de las tinieblas y nos ha dado ahora vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y el pago ya fue hecho. Ayer dijimos que el pan
no era barato, el pan es caro. Cristo Jesús pagó su precio. La luz que nos ha dado también no es barata. La luz de Cristo, Él pagó el precio allá en la cruz del Calvario. Mucha gente le cuesta realmente entender esto, que le llegue realmente a la mente y al corazón el sufrimiento que tuvo que pasar el Señor Jesucristo para redimirnos del pecado a nosotros. Lo que Él fue capaz de sobrellevar, tanto el juicio que fue injusto de acuerdo a las leyes de aquel tiempo, tanta vergüenza que pasó, tanto desprecio, tanto latigazo, cómo fue derramando su sangre poco a poco. Se tenía que cumplir en Él los sacrificios del Antiguo Testamento. Fue derramando poco a poco toda su sangre hasta que entregó su espíritu allá en la cruz aquel día, cuando dijo: consumado es. Cuando Él dijo las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También sufrió el desprecio de su Padre. Aún Dios lo abandonó cuando Él estaba tomando el pecado del mundo sobre sí. Eso nos da a entender que como Dios no tiene comunión con el pecado, aun cuando Jesucristo toma su pecado y mi pecado, el pecado del mundo, lo toma sobre Él. Él dice que tomó esa copa de ira que estaba para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo la tomó aquel día allá en la cruz del Calvario, para que ahora usted y yo tengamos salvación y entrada al cielo. Gloria al Señor. Él tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún el mismo Padre lo dejó solo en aquel momento que estaba tomando nuestro pecado. Y por eso le estoy diciendo en esta tarde a toda persona que me escucha, que la salvación, aunque es gratuita, pero no es barata. Alguien tuvo que pagar ese precio completo. Y ya para terminar, en tercer lugar, esa luz también no solo que nos alumbra a nosotros, sino que también nos da luz a nosotros mismos. Y el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede encender, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Ahora vamos de regreso un poquito al principio. Cuando el Señor habló acerca de todo esto, era en el tiempo que se celebraban la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 7 habla acerca de eso. En esa fiesta los judíos hacían sus carpas pequeñitas, como le llamaran, las chocitas esas pequeñas, y celebraban la fiesta de Sucot, el tiempo de la siega. Era ahí más o menos como septiembre, octubre, como otoño. Se me adelantaron, solo unos cuantos se vistieron de otoño. Me hubieran avisado, me hubiera vestido yo también. Amén. Gloria al Señor. Ya sabían de qué iba a predicar, ¿verdad? Ok, por eso fue. Anoche les dije de qué iba a hablar. De la fiesta de los tabernáculos. Era más o menos en septiembre, octubre, por ahí. Entonces, y prendían todas las luces del templo a la misma vez. Prendían todas las luces y alumbraba toda la ciudad, lo que le dicen ahora the Old City, la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces alumbraba. En el campo donde estaban trabajando también habían luces, y esto ellos recordaban el tiempo que caminaron por el desierto, donde la columna de fuego les daba luz por todo el camino. Ayer hablamos de la cantidad de pan que el Señor, que Dios repartía, el maná por todo ese camino. 240 trasladas diarias de comida para 2,5 millones de personas. Era lo que caía del cielo. Amén. Y yo me ponía a pensar, si Dios alimentó 2,5 millones de personas por casi 40 años por el desierto, Él es capaz de alimentar a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Gloria al Señor. Y el Señor nos dice ahora a nosotros
que como somos participantes de esa luz, ahora nosotros también tenemos que andar llevando esa luz. Esa luz para nosotros también como hijos de Dios trae responsabilidad. Tiene que saber la gente que nosotros andamos esa luz, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En todo lugar tenemos que testificar de Cristo. Hay gente que no le gusta escuchar que uno ya sabe cómo son las cosas hoy en día, porque no es políticamente correcto en muchos lugares y no les permiten hablar de Cristo. Pero cada vez que tenga una oportunidad, hablemos de Cristo. Nosotros somos esa luz. Allí dice que la luz no se esconde, sino que se pone en lo alto para que la gente pueda ver. En los aeropuertos, sabe que los pilotos que vienen en la noche traen su radar, pero también están viendo las luces a la hora de que van a aterrizar. Los barcos a la orilla del mar ponen esos faros para que los barcos no se acerquen tanto a la orilla y se vayan a estrellar en las rocas. Usted y yo somos ese faro de luz que debemos de dar luz, y es cuando dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean también nuestras obras y glorifiquen al Señor. Y por ahí teníamos unos libritos que nos van a ayudar a nosotros para que estemos orando por esas personas que usted conoce que necesitan el Señor Jesucristo. Pensemos: ¿para quién puedo ser yo esa luz? ¿A quién le puedo alumbrar en este día? Usted conoce, o en esta semana, usted conoce una persona que necesita ver esa luz. Amén. La luz de Cristo Jesús. Pero para alumbrar hay que estar conectado a la fuente de luz. Acordémonos nosotros que tenemos que estar conectados a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria al Señor. Esa luz a nosotros nos da una responsabilidad. Tenemos que alumbrar, necesitamos alumbrar. Este mundo se está perdiendo. En esta nación, usted se da cuenta, todos los días empujando por aprobar leyes que van en contra de la palabra del Señor. Tiene que haber un remanente fiel en este país que no se doblegue a las leyes y a las costumbres de esta nación, y que digamos siempre nosotros: así dice el Señor. Amén. Así dice la palabra de Dios. No nos podemos doblegar a lo que el mundo dice que es correcto. Si la palabra del Señor lo llama pecado, eso será pecado. No importa si lo apruebe el Congreso de esta nación, lo que es pecado es pecado. Y usted y yo estamos llamados a hacer luz en esta nación. Amén. Si usted lee el libro de Daniel, se da cuenta que aquellos jóvenes que llevaron a Babilonia, a ellos les quisieron dar de la comida que sacrificaban para los dioses de aquel lugar. Ellos no aceptaron aquella comida. Luego los quisieron obligar a adorar aquella estatua que habían levantado al Dios que tenían allá en Babilonia. Ellos dijeron también: no vamos a adorar esa imagen. El castigo venía para ellos. Los vamos a poner en el horno de fuego. Y ellos le dijeron: ¿y quién los va a salvar de mi mano? ¿Quién los va a salvar de ese horno? La determinación era tan grande, la de ellos, que dijeron: nos salve nuestro Dios o no nos salve tu estatua, no la adoraremos. Amén, gloria al Señor. Sin importar lo que se apruebe en esta nación, somos hijos de Dios, somos la luz del mundo, portamos el evangelio, vamos a adorar al Señor, vamos a tener nuestros estándares, porque la palabra del Señor lo dice. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? A lo mejor no venía listo para eso, pero somos luz en este mundo. Amén. Tenemos que alumbrar. El Señor dijo: yo soy la luz de este mundo. El que anda conmigo andará en luz. Amén. Y el Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Tenemos que alumbrar, aunque en muchas partes es difícil alumbrar. Yo recuerdo cuando los niños de nosotros salían para la escuela,
Ya ellos ya sabían que les decía, no se les olvide, chan chan, chan chan. Ya sabían ellos que tenían que brillar allá en la escuela. Ya ellos sabían que tenían que dar y reflejar esa luz de nuestro Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos dé la fe para poder alumbrar en este mundo. Gloria al Señor. Y yo sé que hay personas allá afuera todavía que andan en la oscuridad. En esta tarde yo le quiero hacer el llamado a alguien en este día. No tiene que vivir en la oscuridad, ni tiene que vivir en esa inseguridad. El Señor Jesucristo, Él vino para traer vida. Él vino para traerle satisfacción al ser humano. Él vino para llenar ese vacío que nada de este mundo lo va a lograr llenar. Ni todo el dinero del mundo, ni todo el alcohol del mundo, ni toda la droga del mundo, ni todos los placeres llenará el vacío que solo Dios puede llenar. Y por eso el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Gloria al Señor. Le voy a pedir que nos pongamos en pie un momentito y vamos a orar. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Él está en este lugar y le damos gracias también a la audiencia que nos ha sintonizado a través de las redes sociales. Ha sido una bendición poder llegar a tantos lugares en esta tarde. Yo sé que allá afuera también hay personas que aún están en la oscuridad y buscando placeres en este mundo, buscando llenar ese vacío. Quiero decirle que venga Cristo Jesús. Si viene a Él, encontrará la luz que traerá satisfacción a su alma y llenará ese vacío. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Adoramos al Señor. Adoramos a Dios en esta tarde. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.